Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo una obra de la colección de grandes obras del pensamiento que me enorgullece mucho por la idea original que me generó. ¿En qué se parecen Galileo Galilei, Guillermo de Ockham y Max Weber? Acompáñenme para descubrir las coincidencias que la lectura de sus obras me generó. Se trata de Galileo Galilei con la carta a Cristina de Lorena. En esta obra, el científico nos va a presentar a través de la carta la exposición de las ideas del heliocentrismo copernicano y las argumentaciones con las que él busca que el Santo Oficio no condene la obra y de alguna manera le dé libertad al quehacer científico para que no sea estorbado por los prejuicios teológicos. Ya en la antigüedad se utilizaban las cartas como medio de difusión de las ideas, como un magazine actual o como un tratado, en el cual se exponían las ideas para compartirla con conocidos o que esas cartas fueran copiadas y difundidas. Ahora bien, ¿en qué se parecen? Justamente leyendo la obra de Guillermo de Ockham sobre el gobierno tiránico del Papa, se observa un equivalente con las exposiciones que nos hace Galileo Galilei, no solamente por la forma, sino por el contenido. En cuanto a la forma, me gusta mucho encontrar el apoyo que hacen ambos autores en pasajes de San Agustín, que debido a su autoridad como padre de la Iglesia, permite esgrimir argumentaciones profundas y de gran autoridad. ¿Y en qué se parece con Max Weber? Max Weber nos presenta la obra El político y el científico. Pero la idea que quiero compartir con ustedes es que, en último término, está siempre lo religioso. Algunas veces hemos escuchado decir que no se puede hablar ni de política ni de religión por ser temas tan espinosos. Pues yo creo que se confluyen en que ambos son netamente religiosos. Y si Guillermo de Ockham estaba quitándole al gobierno tiránico del Papa el poder terrenal, Galileo va a intentar quitarles el poder sobre las investigaciones de la naturaleza, sobre la ciencia. Y se puede ver en el desarrollo, tanto de Galileo como de Guillermo de Ockham, que las luchas fueron principalmente políticas. No solamente en cómo se dan el uso de partidarios, sino también en último término, en quitarle a la religión, a la teología, la supremacía sobre profesiones y conocimientos específicos. Y no solamente en su objetivo, sino también en la forma como se desarrollan esas argumentaciones, se busca remarcar que la Iglesia debería circunscribirse a la salvación de las almas y no a otras actividades, como pueden ser la política para Guillermo de Ockham o la investigación de la naturaleza para Galileo. Y por eso nos previene en todas las pasiones humanas que pueden estar detrás de los administradores de la Iglesia. Ahora bien, si la teología, ocupándose de altísimas contemplaciones divinas y residiendo por dignidad en el trono regio, por lo que goza de gran autoridad, no desciende a las más bajas y humildes especulaciones de las ciencias inferiores, e incluso, como antes se ha dicho, no se ocupa de ellas, por no tener nada que ver con la salvación, no deberían sus ministros y profesores arrogarse el derecho de decidir en las profesiones ni ejercidas ni estudiadas por ellos. Porque esto sería como si un príncipe absoluto, sabiendo que puede libremente mandar y ser obedecido, quisiese, no siendo él ni médico ni arquitecto, que se medicase y se construyese a su modo, con un gran peligro para la vida de los pobres enfermos y evidente derrumbamiento de los edificios. Como les digo, aquí se pone de manifiesto la crítica para que la Iglesia no se exponga a temas que no conoce y que no atañen a la salvación de las almas. Una argumentación similar a la que nos presentaba Guillermo de Ockham con respecto
al poder terrenal sobre el gobierno. Esto nos da la clara afinidad con Guillermo de Ockham. En cuanto a Max Weber, se me presenta porque la religión, estando expuesta con su dominio político, que para mí el dominio político incluye no solamente la investigación de la ciencia, sino también el desenvolvimiento del poder político. En cuanto a poder religioso, veremos que nadie va a entregar su poder de manera tranquila. Y si la lucha intestina con Guillermo de Ockham, uno de sus propios teólogos, fue una lucha cruenta, pues mucho más contra este científico que ni siquiera hace parte de los teólogos. Y por tanto se ofende de gran manera en que se inmiscuya en sus terrenos. Y esto me lleva a la relación con Max Weber, donde nos hablaba propiamente de lo político y de lo científico, marcando de alguna manera alguna diferencia con lo religioso y entre ellos. Pero yo creo que se condensan todos allí. Está lo religioso dentro de todas esas esferas. Y por eso el político no puede ser solamente alguien que negocia puestos de poder, o un científico que se adueña de técnicas y del amor por el conocimiento, sino que todo eso está metido dentro de la esfera del poder y por tanto lo religioso. Y por eso me gusta este pasaje donde Galileo muestra el compromiso que tienen los científicos y no quedarse solamente en un pacto político en detrimento de sus creencias, sino que la ciencia en sí misma tiene una fe religiosa en su sistema, en sus principios. Nos dice así: y si él, hablándonos de Copérnico, en su dedicación entiende muy bien y confiesa que la posición del movimiento de la Tierra podía hacerlo pasar por necio para el conjunto de los hombres, cuyo juicio dice que no le preocupa, mucho más necio habría él sido por haber permitido ser juzgado de esa forma por una opinión introducida por él, pero no entera y verdaderamente creída. Y aquí nos dice que Copérnico no da cesiones a sus creencias, y en vez de decir que cree algo o que expone y entiende algo que no cree para salvar el pellejo, prefiere ser totalmente sincero y transparente en exponer sus ideas tal cual las entiende él mismo. Un compromiso que también llevó a Giordano Bruno a la hoguera y que se le critica de alguna manera como una pequeña cobardía a Galileo, pero que yo veo más como parte de la dinámica del poder. Y por tanto no debe criticársele, sino que son estrategias diferentes en esa lucha contra el poder, que obviamente la Iglesia no quería soltar de manera tan pacífica. Algunos podríamos pensar desde nuestra posición actual, ¿por qué no hacer esa concesión ya que son de esferas diferentes? Y a través de esta lectura se puede entender que obviamente al vivirse durante esa época la Reforma, donde estaba la creencia católica en entredicho, conceder o soltar el poder sobre la investigación natural pudiera verse como una debilidad que pudieran aprovechar sus adversarios para minar no solamente su poder y conocimientos en la esfera natural, sino también en todo el ámbito religioso. Acá un pasaje que cita de San Agustín: pero es vergonzoso y pernicioso y se debe evitar al máximo que cualquier no creyente, al oír a un cristiano hablar de estas cosas de acuerdo con la Sagrada Escritura, pero diciendo tonterías y equivocándose completamente, apenas pueda contener la risa. Y no es tanto molesto el que un hombre que comete errores sea objeto de burla, pero sí lo es que se crea parte de los que están fuera, que nuestros autores sagrados han opinado tales cosas, y con gran daño para aquellos de cuya salvación nos preocupamos, sean censurados y rechazados por incultos. Y es que la posición de Galileo es bastante sensata. Nos muestra que la Iglesia no debería inmiscuirse en esos temas para no caer en error o ser objeto de burla, cuando después los hechos y la naturaleza demuestran que se equivocaron, tal como sucedió en la historia. Galileo no se cansa de decir lo que quiere evitarles esa vergüenza.
Y para eso se apoya en San Agustín. Y aquí nuevamente traigo a colación la referencia con la obra de Guillermo de Ockham, donde nos mostraba que San Agustín, este padre de la iglesia, buscaba atraer feligreses y creyentes, y por eso tenía una posición mucho más cauta y menos prepotente, para no cargar a los creyentes con excesivos pesos. Luego cada uno, Guillermo de Ockham, en el gobierno terrenal, en la política, y Galileo con la ciencia, nos presentan argumentos similares, muy efectivos, y objetivos similares para sus campos de acción. Y es que creo que la principal falla de la religión, especialmente la cristiana, es su búsqueda de la infalibilidad. Me parece que ese fardo es terriblemente pesado y es la que le hace cometer todos los errores. Precisamente aprovechando la relación con la lectura del estudio de la historia de Arnold Toynbee, donde nos presenta esas características principales del cristianismo como parte de una religión exclusiva, sabemos que ese es su rasgo distintivo, pero también se le convierte en una pesada carga. Si bien en sus primeras etapas le ayudó para imponerse sobre los planteamientos filosóficos de los clásicos, se le vuelve una pesada carga frente a las actividades políticas y científicas. Y precisamente por ello destaco este otro pasaje donde Galileo nos muestra que la ciencia es infalible pero perfectible, a diferencia de lo que los teólogos nos muestran del cristianismo, que es infalible y no es susceptible de mejora, ya es perfecto por revelación divina. Y creo que con esa diametral diferencia se nos presenta todo el progreso de la ciencia y el enquilosamiento de la religión cristiana. No se puede o se debe buscar otra verdad mayor en una posición que el dar respuesta a todas las particulares apariencias. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa obra, que sigamos profundizando sobre los pensamientos de estos grandes pensadores y que por supuesto se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.